Continuamos la historia sagrada por Don Bosco. Empezamos sexta época, capítulo 5, los macabeos, los guerreros macabeos. Primero vamos a ver el celo y valor de Matatías, después Judas Macabeo, hijo de Matatías, y después los demás hermanos. Era Matatías un sacerdote de vida muy ejemplar. Los emisarios del rey de Siria, el pagano griego, para obligarle a sacrificar a los ídolos, le decían: tú eres muy esclarecido y grande en esta ciudad. Llégate pues y cumple el mandato del rey, como lo han hecho todas las gentes, y recibirás en premio oro, plata y la amistad del rey Antíoco. No, respondió en alta voz Matatías, aunque todo el pueblo de Israel abandonase la ley de sus padres, y yo y mis hijos la observaremos siempre. Entonces aquí los emisarios del rey quieren atacar la cabeza. Si Matatías, como Eleazar, apostata, entonces el pueblo va a seguirlo. Siempre atacar la cabeza es muy peligroso, pero así es. Entonces él dice: no, aunque todos abandonen la ley de Moisés, la ley de la Biblia, yo y mis hijos la observaremos. Aún no había acabado de pronunciar esas palabras cuando Matatías vio a un judío que delante de todos iba a sacrificar los ídolos. Este iba a presentarse y sacrificarse a los ídolos. Lleno de amargo dolor y encendido en santo celo por la gloria de Dios, Matatías se arrojó sobre este miserable y lo hizo pedazos sobre la misma ara, sobre el mismo altar. Pum, 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 va a matarlo. También dio muerte al ministro del rey Antíoco, que lo acompañaba. Hizo pedazos el altar y echó a correr por la ciudad gritando a voz alta: todo aquel que está en la alianza del Señor, salga en pos de mí y sígame. Entonces, como mató el judío apóstata y como mató el representante del rey, entonces ya está fuera de ley pública, civil. Entonces el rey va a mandar a las policías, militares, ejércitos, para atraparlos y castigarlos, matarlos, ¿no? Entonces, ¿qué dice él? Todos los judíos que están en la alianza del Señor, bien, que me sigan. Abandono todos sus bienes. Abandonó todo, su casa, sus bienes, todo. Con sus 5 hijos, Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatas, huyó a los montes para no ser testigo de las abominaciones que se cometían en Jerusalén. Duro. Muchos otros que también tenían a pecho el honor de la legión, siguieron el ejemplo de Matatías. Y al poco tiempo se halló a la cabeza de un pequeño número de valientes que estaban prontos a dar la vida por libertar su patria y defender la región de Israel contra el paganismo. Destruidos algunos altares levantados acá ya en honor de las falsas divinidades, se dedicaron con el mayor empeño a restablecer el culto del verdadero Dios. Entonces, oficialmente, según la ley civil, ellos están fuera de ley, rebeldes al rey. Y son estos políticos, eran tremendos, ¿no? Matatías, después de haber estado un año a la cabeza de los suyos, cayó enfermo y, llamando así a sus hijos, les recomendó que fueran de ánimo varonil, fuertes, generosos en la defensa de la ley de Dios, y nombró a Judas Macabeo, el martillo significa Macabeo. Judas Macabeo lo nombró jefe del ejército y exhaló el último suspiro a los 146 años de edad. Hasta aquí el texto de Don Bosco. Ahora veamos en el primer libro de los Macabeos, capítulo 2, el testamento de Matatías.
Versículo 49. Acercándose el fin de los días de Matatías, dijo a sus hijos: al presente triunfa la soberbia y el castigo. Es tiempo de ruina y de furiosa cólera. Hijos míos, mostraos celadores de la ley, amantes de la ley, y dad la vida por alianza de nuestros mayores. Dad la vida por una causa mayor. Acordaos de las hazañas de vuestros padres en sus días, y alcanzaréis gran gloria y nombre eterno. Entonces acuérdense de los antiguos de Israel, desde Abraham, pasando por Moisés, pasando por Josué, pasando por todos los santos profetas y con los que han luchado. Por eso hoy los católicos, en lugar de empaparse de telenovelas de corrupción, si leyeran la vida de los santos, otras ideas tendrán en la cabeza. Después dice esto: acordaos de las hazañas de vuestros padres en sus días, y alcanzaréis gran gloria y nombre eterno. ¿No fue Abraham hallado fiel en la tentación y le fue imputado a justicia? En tentación de su hijo. En el tiempo de tribulación, José guardó la ley y vino a ser señor de Egipto. José guardó la ley. ¿Cómo puedo pecar delante de los ojos de mi Dios? Y finalmente llegó a ser primer ministro del faraón de Egipto. Fines, este es: nuestro padre, por su gran celo, recibió la promesa del sacerdocio eterno. Josué, por la observancia de la ley, llegó a ser el juez de Israel. Caleb, compañero de Josué, de Moisés, por su testimonio ante el pueblo, recibió la heredad de la tierra. David, por su misericordia, heredó el trono real por los siglos de los siglos. Elías, por su gran celo por la ley, fue arrebatado del cielo. Ananías, Azarias, Misael, los compañeros de Daniel, por su fe fueron librados del fuego. Daniel, en su inocencia, fue liberado de la boca de los leones. Recorred de este modo todas las generaciones y veréis cómo ninguno que confía en Dios es confundido. Entonces da consejos a sus hijos. No temáis las amenazas de ese malvado, porque su gloria se volverá en estericol y en gusanos. Entonces el rey Antíoco que persigue: no le tenga miedo, no le temere. Hoy se engría, pero mañana no será hallado, porque se habrá vuelto al polvo y se habrán disipado sus planes. Vosotros, hijos míos, cobrad ánimo, combatid varonilmente por la ley, y con esto vendréis a ser gloriosos. Y yo sé que Simón, vuestro hermano, es hombre de consejo. Oídle siempre, y sea él vuestro padre. Judas, el macabeo, es fuerte, vigoroso desde su mocedad. Que sea el capitán del ejército y quien dirija la guerra contra las naciones. Entonces, confía en la misión que conviene a cada uno. Atraed a vosotros a todos los cumplidores de la ley, y tomad severa venganza de los ultrajes a vuestro pueblo. Dad a los gentiles su merecido, y atended a la observancia de los preceptos de la ley. Bendeciéndolos fue a reunirse con sus padres. Bien, entonces muere Matatías, le sucedió Judas, capítulo 3, apellidado Macabeo, a quien apoyaron sus hermanos y cuantos habían seguido a su padre, y combatían alegremente los combates de Israel. Y dilató la gloria de su pueblo, y como héroe se vistió de la coraza, y se ciñó sus armas para guerrear, y trabó batallas, protegiendo con su espada el campamento. Con sus hazañas se asemejó al león y al cachorro que ruge en busca de la presa. Persiguió en sus escondites a los impíos y entregó las llamas a los perturbadores del pueblo, etcétera, etcétera. Después habla de su primera victoria. Apolonio reunió a las naciones y vino de Samaria con gran ejército para hacer la guerra contra Israel. Así que lo supo Judas, le salió al encuentro, le derrotó y le dio muerte. Cayeron muchos y huyeron los demás. Se apoderó de sus despojos y de la espada de Apolonio, de la cual se sirvió en la guerra todos los días de su vida. Como David, que mató a Goliat y usó la espada de Goliat, etcétera, etcétera. Esto dice de Judas Macabeo.
Ahora veamos lo que dice Don Bosco. Judas Macabeo derrota a Polonio y a Gerón, página 142. Luego que Judas se vio a la cabeza del ejército, tuvo ocasión de dar prueba de su valor peleando contra Polonio, que gobernaba la Judea en nombre del rey Antíoco y había ido a atacarlo con formidables preparativos bélicos. Pues imagínate un ejército de un rey, no es cualquier cosa. ¿Qué va a pasar después? Judas, aunque con menores fuerzas, confiado en el socorro del cielo, le salió al encuentro, lo derrotó, dio muerte a muchos de soldados y puso en fuga a los demás. El mismo Apolonio halló la muerte en el campo de batalla. Judas recogió ricos despojos, entre los cuales se hallaba la espada de Apolonio, de que él hizo uso en los combates siguientes. Ahora vemos una cosa interesante. Judas y sus compañeros son mucho menos en fuerza. El ejército de Antioquio y su general Apolonio es mucho más numeroso, más poderoso, podemos decir mejor armado. Y sin embargo son vencidos. ¿Por qué? Porque los soldados de Apolonio combaten porque los obligan a combatir. Ellos no tienen ningún interés a ir a combatir. Y en general eran gente mercenaria, es decir, le daban un sueldo. Como un policía recibe su sueldo, es policía, ¿sí? Mientras Judas y sus macabeos son convencidos de defender su patria, su religión y sus familias. Entonces, aunque sean pocos, tienen mucho más fuerza que los paganos. Continuamos, página 142. Gerón, otro combate. Capitán de los sirios, deseoso de adquirir gloria, se dirigió contra Judas, a la cabeza de un ejército aún más numeroso. Entonces fue cuando los soldados de Judas, espantados por el gran número de sus enemigos, trataron de huir. Pero Judas, después de exhortarlos a confiar en el Señor, se precipitó sobre el ejército de Gerón y lo puso en fuga. Tiene confianza en Dios y ánimo. Otra derrota de otros generales, derrota de Nicanor, Jorgías y Lisías. Sabedor Antíoco de las victorias de Judas, sabedor Antíoco de las victorias que Judas había alcanzado sobre sus capitanes, se encendió en cólera y no pudiendo ir en persona, ordenó a Lisías que fuese sin demora a Judea, lo pusiese todo a sangre y fuego y destruyese la nación de los judíos. El general Lisías envió a Nicanor y Gorgías, dos valientes capitanes, con 40,000 infantes y 7,000 hombres de caballo. Acamparon en las cercanías de Jerusalén, y en la certidumbre de alcanzar la victoria, llevaron consigo un buen número de mercaderes para venderles a precio despreciable a los judíos que iban a ser esclavos. Estaban ya seguros de ganar la batalla y de vender como animales a la gente. Pero el Señor dispuso de otra manera los acontecimientos. Sabemos que Dios es providencia. Avisado Judas de la proximidad del enemigo, reunió a los suyos, les mandó a hacer un ayuno e invocó el socorro del cielo. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Entonces es importante. Pone Dios de su lado. Judas manda frente a este tremendo ejército, manda a los suyos a hacer ayuno y invocar el cielo. Enseguida, con pocos soldados, cayó sobre sus contrarios. Él no esperó que llegaran, él los atacó. Cayó sobre los adversarios, los desbarató, dio muerte a muchos, puso en huida a los demás y recogió un precioso botín. Entonces se enriquece a costa ajena. Así el botín es del vencedor. Al tener Lisías noticias de la nueva derrota, se exasperó sobremanera
y atribuyendo el daño a la cobardía de sus capitanes, determinó ir él mismo a la cabeza de 60,000 hombres a dar cumplimiento a las órdenes del rey, esto es, a exterminar la nación judía, matar y los demás venderlos como animales. Judas Macabeo no tenía más que 10,000 soldados. De un lado 60,000, de un lado 10,000. 10,000 soldados tenía solamente Judas. Sin embargo, habiendo invocado antes el socorro divino, marchó contra Lisías. Él marcha, no espera. Marchó contra Lisías y en el primer encuentro le causó una baja de 5,000 hombres. Puso en fuga el resto del ejército, y el mismo Lisías se vio obligado a refugiarse en Antioquía, cubierto de vergüenza. Del botín quitado al enemigo, hizo Judas 2 partes, una para distribuir a sus soldados y otra a los enfermos, a las viudas y a los huérfanos. Generoso. Después de estas batallas va a restaurar el templo. Después de haber expulsado a sus enemigos, Judas, que atribuía todas sus victorias a la protección del cielo, dirigió luego todos sus cuidados a resarcir los daños que había padecido el culto del verdadero Dios. Con este propósito fue acompañado de los suyos a Jerusalén, que halló convertida en una horrorosa soledad, desiertos el templo y el altar, los patios cubiertos de espinas y malezas, destruidas las habitaciones de los sacerdotes. Tal era el triste espectáculo que presentaba el gran templo del Señor. Judas, lleno de celo, empezó por deshacer las puertas del templo, construyó un nuevo altar, sacó todo lo que había de profano, y ultimado el edificio hizo una solemne dedicación con himnos y cantos al son de liras, cítaras y cascabeles. Todo el pueblo, postrado en el suelo, adoró al Señor y le dio gracias por las victorias y los nuevos beneficios que le había otorgado, prometiéndole ser más fiel en adelante a los divinos preceptos. Entonces aquí otra vez recuperan su fe. Señor, hemos pecado, a partir de hoy vamos a cumplir la ley. La solemnidad duró 8 días, por eso hay octava en las fiestas de Pascua y Pentecostés. La solemnidad duró 8 días y Judas prescribió que se conmemorara dicha fiesta anualmente bajo el nombre de Ensenia, que quiere decir restauración. Hasta aquí Judas Macabeo. Va a todavía tener unas batallas visiblemente protegidas por Dios, y la profecía del niño del otro mártir Macabeo va a realizarse. Antíoco va a quedar como leproso, lleno de gusanos, y finalmente van a pedir ahora la paz a los van a pedir la paz a los judíos, pero son tramposos. Su fin es otra cosa. Lo veremos después esto.